Muy bien. Bueno, la semana pasada nosotros hablábamos acerca de lo que es específicamente la ética. Abordamos el tema de la ética en ética profesional y toma de decisiones éticas y los fundamentos de la ética y la responsabilidad social. Abordamos específicamente esos temas y profundizamos un poco acerca de eso. Dimos un ejemplo incluso inicial de lo que es la ética y lo abordamos también con respecto, utilizamos un poco lo que es la palabra de Dios porque el tema de ética nos abarca mucho eso. Tuvimos una Claro. actividad la cual me pareció muy interesante y la cual les felicito a todos ustedes, cada uno hizo su trabajo en base a lo que consideró necesario. Me pareció muy interesante cómo abordamos el tema de la ética. Ahora, el día de hoy, específicamente el día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad social, un compromiso individual o empresarial. Y vamos también a hablar acerca de la corrupción y transparencia en el ejercicio profesional. Específicamente vamos a hablar de estos temas hoy: responsabilidad social, individual y empresarial, y corrupción y transparencia en el ejercicio profesional. Los dos ámbitos que acabo de pronunciar, los dos temas, abarcan el tema de la ética, que es lo que nosotros vamos a abordar durante todo este módulo. Así que vamos a empezar con el primer subtema, que es la responsabilidad social, un compromiso individual y empresarial. Miren, cada uno de mis temas o de ponencias que yo ejerzo siempre los voy a abordar a la luz de la palabra de Dios, porque al ser creyente, considero siempre necesario el regular o asociar todo lo que nos rodea en la vida normal con eso. Así que la responsabilidad social en el ámbito individual y empresarial tiene una correlación y he hecho un pequeño análisis con respecto a eso como preámbulo o introducción al tema de esta noche. Insisto, siéntase a gusto en hacer preguntas, en su participación es bienvenida en esta noche. Así que quiero leerles un versículo que me gusta mucho que dice: cada uno mire no solamente por su propio bien, sino también por el bien de los demás. Miren, ese versículo lo podemos encontrar en Filipenses capítulo 2 versículo 4. Y tiene que ver con el principio de la responsabilidad social. Dice: cada uno mire no solamente por su propio bien, sino también por el bien de los demás. Y el tema de la responsabilidad social individual y empresarial abarca eso. No solo miro mi bienestar, sino también miro el bienestar de los demás. Desde una perspectiva, digamos, cristiana o vida espiritual, la responsabilidad social nace en el mandamiento de amar al prójimo, de amar a los demás, de amar al que te rodea, actuar con justicia, con compasión, con servicio. Esa es una forma de vivir de una manera práctica a través de la fe. Imagínense, esto pequeño que acabo de mencionar tiene correlación con lo que es la responsabilidad social, individual y empresarial. Y lo vamos a abordar o desglosar de una manera muy, muy productiva. Yo tengo una pequeña ilustración con respecto a esto, que quizás no mucho la toman en cuenta, pero al ser un estudioso en el tema bíblico, me pareció muy interesante hablar con ustedes de este pequeño tema como introducción al respecto de lo que es la responsabilidad social, individual y empresarial. Y todo nace desde el inicio. Eh, Como les dije la semana pasada, con el respeto que todos se merecen, no siempre a todos les gusta el tema de la Biblia, mas sin embargo, al ser una materia muy importante con respecto a la ética, considero justo y necesario abordarlo bajo esa luz. Y eso es lo que quiero iniciar este tema con esta pequeña ilustración. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 15 dice Dios que tomó al hombre y lo puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que labrase y guardase, o labrara y guardase el jardín del Edén.
Así dice, le puso a trabajar, le puso a hacer algo específico ahí. Lo que nosotros podemos abordar con respecto a este pequeño versículo es que desde el principio de la creación, Dios no solo bendijo al ser humano en su entorno perfecto, sino que le dio una responsabilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad? Cuidar y trabajar la tierra. Ese mandato refleja claramente el origen divino de responsabilidad individual en el entorno con el trabajo y los recursos y de responsabilidad social con el entorno en el ámbito del jardín del Edén. Entonces, el huerto representa el mundo en el cual hoy habitamos, nuestras familias, nuestra empresa, nuestra comunidad. Y haciendo una ilustración para poder enfocar el tema de la responsabilidad social, podemos decir que así como Adán fue llamado a cultivar y proteger el huerto, nosotros estamos llamados a ser administradores responsables de lo que Dios nos ha confiado. Créanme, todo lo que nos rodea, Dios nos ha confiado el cuidado del mismo. Y por eso aquí tenemos una reflexión para poder conectar con la responsabilidad social. Y ahí nace una pregunta, ¿estamos labrando y guardando el huerto o lo que nos fue confiado de una manera correcta o adecuada? Estamos cuidando los recursos, estamos cuidando de las personas, el medio ambiente, como si fuera algo nuestro. Y yo quiero terminar esta pequeña ilustración diciendo que toda responsabilidad que asumes es parte del huerto que Dios te confió a ti y me confió a mí. Toda responsabilidad que nosotros asumimos es parte del huerto que Dios nos confió. Así que con esta pequeña ilustración de lo que es la responsabilidad social, ya desde el ámbito del Génesis individual y empresarial, quiero empezar a diferenciar cada una de estas. Y primero dando un concepto de lo que es la responsabilidad social. Y la responsabilidad social no es más que un compromiso ético, nace la ética, es un compromiso ético de actuar por el bienestar común. Compromiso ético de actuar por el bienestar común. ¿Qué implica esto? Implica tanto a individuos como organizaciones, individuos y organizaciones que deben considerar un impacto en sus decisiones y acciones sobre la sociedad y el medio ambiente. Eso y significa responsabilidad social en el ámbito individual y empresarial. Entonces, es un compromiso ético en donde yo debo actuar por un bienestar común, el bienestar común de todos. Es un compromiso que implica tanto que individuos como organizaciones, hablo de individual y empresarial, consideren un impacto en cada una de las decisiones que se toma, decisiones y acciones que se toma sobre el bienestar de la sociedad y del medio ambiente. Ahí tenemos un concepto de lo que es básicamente la responsabilidad social. Ahora, hay una pregunta también que nace ahí. Una vez que tenemos qué es la responsabilidad, también es ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál Puede es ser nuestro rol no dentro puede de la estar. responsabilidad social? Estoy prohibido de que Y esto hay que enlazarlo, y esto hay que enlazarlo en la ética y la sostenibilidad. Esto que acabamos de mencionar hay que enlazarlo en la ética, sino qué sentido tiene la materia el día de hoy. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos específicamente en la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social individual, para poder individualizar o dar diferencias correspondientes a cada una de estas. Vamos con la responsabilidad social empresarial, pues esta es una forma de gestión íntegra, voluntaria, en donde erradica básicamente la preocupación social y ambiental, pero en operaciones de una empresa. La responsabilidad social es algo íntegro, que tiene que ver con voluntad, pero que propiamente es una preocupación social y ambiental, pero que opera la empresa. La empresa, la persona jurídica que tiene que ver con esta correlación. Y normalmente esta responsabilidad social empresarial tiene sus enfoques, tiene cada uno sus enfoques. De igual manera, si esto es la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social individual es un compromiso personal
con el entorno social, económico y ambiental. De igual manera, tiene que ver con un consumo responsable, tiene que ver con un proceso voluntario, tiene que ver con una educación ética, tiene que ver con una participación ciudadana. El cambio comienza en uno mismo. Entonces, ahí tenemos dos enfoques, la responsabilidad social individual y la responsabilidad social empresarial. Si hay algo que tiene similitud los dos, es que tiene que ver con la voluntad. Los dos son voluntarios. Segundo, los dos se preocupan del ambiente, del entorno social, solo que el uno me preocupa individualmente y en el otro se preocupa colectivamente. Colectivamente. Y básicamente es algo muy importante y es que en los dos enfoques tiene que ver o participa la ética. La ética participa en los dos enfoques. Ahora, de igual manera, para hablar un poco de la responsabilidad social empresarial, puedo decirles que tiene un compromiso sostenible para un bienestar social, sea corporativo, un buen manejo de un buen gobierno, la relación con la comunidad, pero el objetivo es que debe tener sostenibilidad ambiental. Se busca el objetivo de la responsabilidad social empresarial es que busca una sostenibilidad ambiental. No se olviden, bienestar común a futuro. Eh, yo no sé, uno diría, ¿qué impacto causa esto en la sociedad? La responsabilidad social individual empresarial, ¿qué impacto causa en la sociedad? Y es que sí da un impacto grandioso. Cada decisión personal o empresarial que se tome por el bien común ayuda al crecimiento local y sostenible, sea de la economía regional o nacional y también un crecimiento sostenible en el ámbito ambiental, que hoy casi no se topa. Yo recibí una materia en Derecho que se llama Derecho Ambiental y es la materia que regula el cuidado y protección del medio ambiente. Y hay normativa expresa para el cuidado del medio ambiente. Una materia muy interesante. El medio ambiente es algo que se debería cuidar y la responsabilidad social nos invita a eso, a cuidar el medio ambiente, a respetar lo que se nos entregó. Y no sé cuántas empresas lo hacen, porque hay organismos o hay, como que dice, talleres, herramientas para poder ser parte de esta responsabilidad social a la cual estamos siendo llamados todos. Mas, sin embargo, nace de uno como individuo y luego se forja en un grupo como empresarios. Hay una relación entre empresa, sociedad y medio ambiente íntegra. La relación que existe entre empresa, sociedad y medio ambiente es una relación íntegra con respecto a la responsabilidad social. Primero, porque la empresa forma parte del ecosistema social. La empresa es parte del ecosistema social. El respeto por el entorno natural y las buenas condiciones laborales y la transparencia o lo que radique esto tiene que ver con la sociedad y el medio ambiente. Entonces, una empresa está en el entorno social, en el ecosistema, y el respeto que se le da a la sociedad y al medio ambiente tiene correlación con esta responsabilidad social. Entonces, existe una relación en la cual estamos inmersos todos. Recuerden, esta materia se llama ética y responsabilidad social. El mundo nos está invitando a actuar bajo los principios de ética y a entenderlo, la responsabilidad social que tenemos como individuos y como empresa. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Ahora, uno se preguntará, ¿qué beneficios obtiene uno al implementar la responsabilidad social? ¿Qué beneficios obtiene? Se obtiene algunos beneficios. Por ejemplo, mejora la imagen pública. Mejora la imagen pública que uno ejerce ante la sociedad. Por ejemplo, cuando una empresa respeta la responsabilidad social y muestra un principio de respeto hacia ella, hay una mayor fidelidad, sea del cliente. El cliente mira con buenos ojos las empresas que tienen responsabilidad social. Mira con muy buenos ojos. Y de igual manera, el cliente mira con buenos ojos a la persona individual que hace, que tiene responsabilidad social individual.
hay una mayor fidelidad como clientes. Miren, el respeto o el beneficio a la responsabilidad social nos reduce los conflictos laborables y legales, porque hay un respeto al cuidado en el ámbito laboral, en el ámbito ambiental, en el ámbito de cómo sociedad pensamos más en el bienestar común. Cuando una persona piensa más en uno y menos en los demás, ahí es cuando nacen los problemas. No digo que está mal, no, uno puede pensar en uno, pero cuando uno piensa y se olvida de que vivimos en sociedad y piensa solo en el bienestar, solo individual, eh, definitivamente hay más conflicto en la vida de una persona. Entonces, hay beneficios que se pueden implementar en la responsabilidad social y nos ayudan a crecer en los mismos. Ahora, dentro de esto hay retos, retos comunes, retos grandes. Hay retos en la aplicación de la responsabilidad social empresarial. Primero, hay una resistencia al cambio. Quieran o no, la sociedad no está lista para hablar de este tema. Hay una resistencia al cambio a la cultura organizacional. Cuando uno empieza a hablar de responsabilidad social, de cuidado del medio ambiente, hay una resistencia a eso. Hoy en día hay un montón de fundaciones o entidades que están luchando para que la responsabilidad social sea una realidad en la vida de las personas. Y y esto tiene que ver con la cultura y la tradición. Sin embargo, hay una resistencia y ese es un reto que hoy se tiene con respecto a la responsabilidad social. Y es que no todos estamos preparados para poder tratar este tema o resolverlo de la mejor manera, o analizarlo, o enfocarlo, o vivirlo. De una u otra manera, pensamos que con cuidar mi familia y los que me rodean estamos bien. Y no entendemos que al final el medio ambiente y el lugar donde vivimos repercutirá, todo lo que hacemos ahora en el presente repercute en el futuro. Quieran o no, repercute en el futuro. Y si tenemos un concepto claro de lo que es la responsabilidad que tenemos como sociedad y como individuos, básicamente el mundo sería un mundo mucho mejor. Pero no entendemos muchas veces esto. Por eso es que la ética tiene que ver con este tema, porque los principios éticos nacen en el corazón y uno se forja y empieza a ver más en los demás, más en el beneficio de la sociedad y al final, como ya me estoy preocupando por los demás, alguien se va a preocupar por mí. Y no digo que uno no se tenga que preocupar, uno se tiene que preocupar, pero estamos viviendo vivimos en una sociedad donde tenemos correlación siempre con las personas. Y la correlación con las personas implica una correlación con empresas y eso implica un entorno, un ecosistema que nos rodea, el cual debe ser cuidado. Otro de los retos comunes en la aplicación de la responsabilidad social es los costos iniciales de implementación. O sea, es costoso el cuidado del medio ambiente, es costoso el enfocarse, el presentar un sinnúmero de propuestas para el crecimiento o propuestas para el cuidado personal o individual o colectivo de una sociedad. Entonces, esos costos es un reto, porque de una u otra manera todo lo que se plantea tiene un costo. Y a veces preferimos gastar en otras cosas, por ejemplo, en armas o en cosas que quizás no tienen un sentido, pero que igual son necesarios, y desenfocamos algo que es bien importante y no lo vemos como una prioridad. Y uno de los retos más importantes es la falta de compromiso, porque no todos nos comprometemos en esto. Insisto, la sociedad nos ha hecho pensar que mientras más me forje, más estudie, más dinero tengo, más exitoso soy, más respetado soy de la gente. Y no entendemos que el principio no está allí. El respeto no se lo gana por el dinero, por lo que obtiene uno como persona. El respeto se lo gana como es de calidad de persona, cómo uno se forja ante la sociedad, cómo uno trata a las personas, cómo uno trata al prójimo, cómo uno trata a una empresa, cómo uno trata al medio ambiente. Todo esto tiene que ver con la responsabilidad social. Y hay algunas diferencias específicas con respecto a esto, de lo que es la responsabilidad individual o responsabilidad social individual y la responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, la responsabilidad social individual erradican valores personales. Responsabilidad social empresarial, estrategias corporativas. El uno es individual, el otro es corporativo. La responsabilidad social individual, tenemos decisiones cotidianas. La responsabilidad social empresarial, tenemos decisiones organizacionales. Ahí hay una diferencia. Tenemos, la responsabilidad social individual tiene un impacto cercano a lo que me rodea. La responsabilidad social empresarial tiene un impacto global.
a toda la sociedad, un impacto global. La responsabilidad social individual tiene una cultura desde adentro, o sea, desde mi familia, desde mi entorno. La cultura, la responsabilidad social empresarial tiene una cultura institucional. Busca adentrarse mucho más allá. Ahora, hay beneficios dentro de la responsabilidad social individual, beneficios para la persona, crecimiento personal, conciencia crítica, sentido de propósito, sentido de pertenencia. Eso es un beneficio al entender lo que es la responsabilidad social individual. Y cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial, de igual manera, tenemos beneficios, una buena reputación, fidelización de clientes, o sea, los clientes son fieles a la empresa por cuanto se muestra como una empresa responsable social. Un clima laboral positivo, porque como tú eres en tu vida, en tu entorno normal y muestras ante la sociedad, tú vas a dar un clima laboral positivo. O sea, sencillamente crece una empresa cuando tenemos responsabilidad social, por lo que nos rodea, por la persona que tengo al lado, por con quien yo trabajo. La responsabilidad social abarca muchos aspectos. Y es así como buscamos o tenemos retos que busca erradicar la desigualdad social, por ejemplo, la falta de educación a la ética, el individualismo, el pensar más en uno y dejar de pensar en los demás. Ese es un reto. Hoy en día, en cada una de las escuelas o colegios, debería darse esta materia de la ética y debería enfocarse a la responsabilidad que estamos todos inmersos en la sociedad. Tenemos una gran responsabilidad que cumplir, una responsabilidad que practicar. Y es bien importante esto, es bien importante esto, porque si logramos entender lo que nos rodea, la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno, seremos mejores ciudadanos, seremos muchos mejores ciudadanos. Entonces, la responsabilidad social no es una opción. O no es opcional, como algunos dicen. No es que yo voy a tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Es un deber ético y humano. Queridos estudiantes, esta materia que a mí me han invitado a entregar o dar es una materia más de reflexión y de aprendizaje que a uno mismo le nace hacer y que invita a los demás a hacerlo. Me gusta mucho que me hayan tratado o invitado a dar esta cátedra porque me invita a ser un mejor ciudadano, una mejor persona. Eh, tiene que ver con temas legales, tiene que ver con temas legales, mas sin embargo es más un tema de reflexión, más un tema de análisis propio, de autoanálisis hacia cómo estoy manejándome con la sociedad. Es muy interesante hacerlo. Entonces, no es una opción, no es opcional, es un deber que tenemos todos, es un deber ético y humano. Y la ética está inmerso en todo, queridos, en todo está inmerso. Es una sociedad más justa empieza con acciones pequeñas, créanme. Para que nosotros siempre nos quejamos de la sociedad, siempre hay temas con respecto al gobierno, cómo se lo está manejando, pero el cambio no inicia en lo que haga el otro, inicia en lo que hago yo. Para que tengamos una sociedad más justa, empieza con acciones pequeñas, acciones que hago yo como individuo para lo colectivo. Acciones pequeñas que juntas hacen el cambio o cambian el mundo. ¿Cuántas veces se hace esa pregunta que queremos un mundo mejor? Queremos un mundo mejor, pero ¿qué estamos haciendo para tener un mundo mejor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro aporte para tener un mundo mejor? ¿Cuál ha sido nuestro aporte? ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para tener un mundo mejor? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que estamos buscando hacer para tener un mundo mejor? Como les dije, esta clase de la responsabilidad social abarca temas de interés más reflexivos que, que otro tipo. Y me gusta mucho, la verdad, ser parte de esta materia. Eh, hay algunos temas. Yo quiero tener ahorita, no sé si hasta aquí hay algún comentario primero.
Quisiera ver si hay algún comentario de parte de ustedes con respecto a lo que hemos podido hablar en estos minutos ininterrumpidos. ¿Alguien que quiera dar un comentario? ¿Alguien que tenga alguna pregunta con respecto a lo que hemos abordado en esta noche? No sé si alguien quiere participar. ¿Alguien se anima? Quizás. Bueno, buenas noches. Martita, Viene, viene hablando de la ética, la responsabilidad social y de Dios. Hay que acordarnos que Dios está en todos lados. Entonces, al único que no se le puede mm, mentir ni cambiar la versión, ni hacerse la víctima, ni por mayoría de votos, ni quien tiene más barra, es a Él. Entonces, es muy importante cada acción que hagamos porque la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Entonces, y también el mundo que dejamos, ¿no? El mundo que dejamos para nuestros hijos y eso. Entonces, este es un tema más de, el tema de día a día de valores, ¿no? De que está ligado a cada uno de nuestros comportamientos, a cada uno de nuestros comportamientos, o sea, nos vean o no nos vean, nos hagan barra o no nos hagan barra. Entonces, es un tema, como digo, bien delicado porque también, porque para sentirse bien con uno mismo, estar bien y que le vaya bien a uno, no por lo que hacen los demás, ni, ni por uno apoyarse en los demás, sino que por uno mismo, ¿no? Ser, valerse por uno mismo, ser autosuficiente, ser un aporte para uno mismo y para los demás y para la sociedad. Y no, y no absorber de los demás y simular que se podrá hacer un aporte. Eso es muchas, algo que, que envuelve este tema. muchas Eso. gracias, Martita, por tu participación. Como decíamos y comparto con tu criterio, esta es una materia más de reflexión y de crecimiento en valores que día a día nos vemos inmersos a trabajar y a realizar. El tema es que no es tan fácil. Nadie dijo que es fácil. Todo esto se aprende en casa. Somos muy pequeños, nos enseñan ciertos valores que tratamos de ejecutarlos en la vida diaria. El tema de los valores éticos, la moral, la responsabilidad, los aprendemos con nuestros padres. En la escuela se profundiza y con la vida diaria se lo ejecuta. Pero todo nace en la familia. Quien en la familia no aprende estas cosas, es muy difícil aprenderlo afuera, pero se puede aprender porque la vida mismo se encarga de enseñártelo. Aquí tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué les parece una empresa multinacional que contamina un río en una comunidad rural, pero su objetivo principal es dar trabajo a un sinnúmero de personas? Da trabajo a un sinnúmero de personas, pero una de sus actividades como empresa multinacional es contaminar un río y a una comunidad rural. Ahí, ¿cuál sería el principio de responsabilidad social que tiene esa empresa? Inmediatamente se sobreentiende que por más que da un beneficio a personas en el trabajo, al ser una multinacional contamina el medio ambiente y por ende el medio ambiente produce enfermedades, contamina un río, a una pequeña comunidad rural que muchas veces queda en el olvido.
Hay muchos casos de estos y que la gente lo considera normal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estoy trabajando, yo trabajo a muchas personas, pero ¿qué conllevó eso? ¿Cuál fue el producto de todo eso? ¿Quiénes son los más perjudicados en eso? Es para poder reflexionar, analizar eso. Por ejemplo, otro caso, una pequeña empresa que capacita a mujeres en situaciones vulnerables. Este, en cambio, es un caso ético. Este, en cambio, es una pequeña empresa, no es una multinacional, pero a veces desde lo pequeño se ejerce para llegar a ser grande. Una pequeña empresa que capacita a mujeres en situación vulnerable. Ahí entra la responsabilidad social, desde lo más pequeño. Los llamados a hacer las actividades grandes muchas veces no son los que lo hacen. A veces las lecciones más grandes aprendemos de los más pequeños, que tienen mucho por enseñarnos. Otro caso, una compañía que dona a obras benéficas mientras evade impuestos, pero dona obras benéficas grandísimas. ¿Con el objetivo de qué? De evadir impuestos. ¿Qué responsabilidad social? No tiene que ver solo con el medio ambiente. La responsabilidad social tiene que ver con todos nuestros ámbitos de vida, cómo nos estamos manejando en nuestros ámbitos de vida. Esta empresa puede donar las más grandiosas obras, pero está perjudicando al Estado porque evade los impuestos. Cada uno de los casos que les mencioné nos invita a la reflexión, nos invita a reflexionar y a analizar cómo estamos entendiendo esta importante situación de lo que es la responsabilidad social. De los tres casos que yo les mencioné, ¿cuál realmente cumple con los principios de responsabilidad social? ¿Por qué y cómo? No sé si todos me pudieron Bien. escuchar los tres casos. Hola Santiago, ¿cómo te Hola va? Fabio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay un tema, bueno, todos cumplirían la responsabilidad social en sí porque está cumpliendo su fin en teoría, pero a sacrificio de que varias personas están siendo vulneradas en sus derechos o sus comunidades están siendo afectadas en el tema ecológico. Pero más allá, hay un tema importante también, es que las personas también a través de las experiencias de vida, ¿sí? Que van cambiando y van, según las tres circunstancias que has puesto, también les obliga a evaluar su lado ético, porque lógicamente viene y los cambios de la sociedad y se va deteriorando porque dice, ok, si esta empresa es grande, hizo esto, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Y ahí se contraponen dos puntos en los cuales o los principios éticos sobrepasan, lógicamente, los intereses personales o, en este caso, empresariales, y también empieza a cambiar la ética de las personas que fueron afectadas, ¿sí? Fueron influenciados de alguna manera por sea un factor social, un factor psicológico o un daño a la comunidad, y también les conlleva reevaluar, lógicamente, su ética. Y esto, lógicamente, yo creo que se va reevaluando constantemente, lógicamente, pero en ocasiones para bien positivo o si no para un deterioro en sí de la sociedad. Porque esto se comienza a normalizar porque es algo normal. Tú sabes de un caso muy importante que es esta empresa Purukawa, que es una esclavitud moderna y hasta hoy día no les pagan un centavo a esa gente, so pena de que tenían trabajo, pero ha habido gente que vivía, nació, vivió y murió en esas plantaciones, lógicamente, trabajando para esta empresa en condiciones de infrahumanas, pero también empieza también las personas, creo yo, empiezan a reevaluarse su por su tema el tema emocional y todos sus planteamientos éticos, por más que hayan tenido unas buenas bases de parte desde la casa, como tú mencionas. Ujú. Entonces yo creo que el tema de la ética siempre se va poniendo a prueba en el camino y también puede cambiar según las circunstancias que el ser humano pueden ser muy graves o leves, pero también va cambiando y ahí es cuando llega el deterioro de la sociedad y prácticamente ya no tenemos ética y terminamos también sin moral, porque también va desarrollándose y va cambiando. Correcto. Lo que entiendo, lo que nos compartió Fabio es que a veces la misma sociedad o la vida injusta hace que una persona termine dejando de lado los principios aprendidos en casa, por la vivencia o por lo que, o por lo que está pasando en la sociedad. Miren, esta es la primera parte de la clase de hoy.
Y quiero tener una actividad que durará unos 8 minutos. Quiero la participación, ojalá de todos o de algunos principalmente. Voy a hacer dos preguntas y esas dos preguntas quiero que la analicemos y la resolvamos. La primera pregunta sería, ¿qué acciones de responsabilidad social puedes aplicar tú o tu empresa hoy? ¿Qué acciones de responsabilidad social puedes aplicar tú o tu empresa? Elaboremos esa respuesta, compartamos con la clase. La segunda pregunta, ¿cuál es el mayor reto para vivir con responsabilidad social hoy? ¿Cuál es el mayor reto para vivir con responsabilidad social hoy? Dos preguntas, quiero que las respondamos y compartamos con la clase. Vamos a tener unos minutos, yo voy a quedarme aquí esperando, pero espero que podamos participar. Créanme, al final uno dirá, yo ya sé esto, pero qué lindo que sería que lo que tú sabes puedas compartir con cada uno de los que estamos hoy aquí. Entonces, no se olviden, ¿qué acciones de responsabilidad social puedes aplicar tú o tu empresa hoy? Y segunda pregunta, ¿cuál es el mayor reto para vivir con responsabilidad social hoy? Por favor, tenemos unos 5 minutos para resolver estas preguntas y luego quiero escucharlos a los que quieran participar en la clase. Espero que podamos participar. Voy a contar el tiempo, ¿ya? Ahí estamos. Hola, Santiago, te quiero preguntar mientras se hace la tarea algo, no sé. ¿Tú crees que en un tema, con el tema tecnológico y todo, crees que la ética también va a llegar a un punto de evaluación, evolución también, porque lógicamente se vuelve un tema crucial entre lo que es la tecnología, las creencias, ¿sí? Y tu ser de que eres en tu casa, fuiste criado con ciertos valores éticos y morales, o con todos los que te dieron las herramientas tus padres, en su manera. Pero ¿tú crees que la ética también va a ir evolucionando de alguna manera o se va a ir perfeccionando y va a encontrar otro tipo de valores y otro tipo de elementos para evaluar la ética en sí en una persona? No sé, se me ocurrió, por eso te pregunto. Me parece muy interesante tu pregunta y te voy a dar mi respuesta a lo que yo pienso. Y es que nosotros aprendimos lo que es la ética, la moral, la responsabilidad desde el principio, cuando Dios creó al ser humano. Él nos enseñó a ser siempre personas correctas, transparentes, dispuestas a servir al prójimo y amar al prójimo. Por eso dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. De ahí ahí está en base o enfocado la ética. Yo creo que la ética no puede perfeccionarse, más bien creo que la ética ya está allí y uno lo que tiene que hacer es perfeccionarse uno mismo a través de la ética. La ética ya está, la ética ya existe. Uno mejora a través de eso. Entonces no cambian los valores, el que cambia es uno mismo. Uno trata de buscar herramientas diferentes para poder ejercer este principio o este valor tan difícil muchas veces de cumplir. Es uno el que cambia, es uno el que evoluciona. El principio va a estar siempre allí. Uno es el que va a terminar cambiando o mejorando. Eso es lo que yo pienso, quizás en la pregunta que tú has hecho. Lo que sí me he dado cuenta es que la tecnología, la sociedad, mira la ética y los valores de diferente manera, o lo enfocan bajo otros principios. Tratan de justificar cosas tratando de decir que eso es un valor ético o moral. A eso voy. Que a veces la sociedad quiere justificar cosas dando ejemplos o poniendo situaciones para poder defender eso. Y cuando ya está implícito, algo ya está implícito desde hace mucho tiempo atrás y nosotros somos solo llamados a ejercerlo, a cuidarlo, a vivirlo, porque es muy fácil hablar. Hablar es facilito. Lo más difícil es vivir lo que uno habla. Ahí está el reto para todos, el vivir. Eso es lo que te puedo mencionar, mi querido amigo. Sí, yo también he estado analizando este tema, pero yo creo que también va a llegar un punto en que el ser humano va a entrar en un gran conflicto, porque lógicamente, si bien es cierto,
los que somos creyentes creemos en la deidad y todo, o los que pueden creer en la luz o algo superior, van a llegar a un gran conflicto y van a llegar a un punto en el que sus valores en sí, su ética va a poder ser puesta a prueba, porque lógicamente la tecnología empieza a suplantar ciertas condiciones que, que de pronto no pueden encontrar porque no pueden ver ni creer. Tú bien sabes lo que dice la palabra, bendito el que conoce, y creen sin haber visto o sentido. Y lógicamente la tecnología te está dando a la mano todo eso. Bueno, no voy a llegar al punto de que va a compararse con Dios, pero hacia dónde va es una deidad de consulta, tú sabes, en el Internet, en el celular, en todo está la información a una velocidad tan importante que a veces por el sentido de inmediatez de pronto se olvidan que lógicamente la persona, o mejor dicho, la idea que está en el cielo y nos guía, o la fuente de nuestra existencia aquí, la luz nuestra, pues puede ser reemplazado con estas respuestas inmediatas a lo que necesitamos y más no llegar al tema espiritual. Y por eso digo, la ética va a seguir puesta a prueba y puede evolucionar, no sé hasta qué sentido. Por eso venía desde pregunta, desde el contexto también. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo, como digo, entró en un dilema, es un debate. Actualmente ya es un debate. Por ejemplo, poniéndolo a la luz, es un debate si la inteligencia artificial es un beneficio para la sociedad o está haciendo a las personas más vagas, más, más cómodas. La inteligencia artificial está ayudando al crecimiento profesional de las personas o sencillamente las está haciendo más cómodos. Es un debate. El tema es que la tecnología en muchos ámbitos es mal utilizada. El conocimiento adquirido a través de la tecnología también. Eso implica los problemas que estamos teniendo con los chicos, por ejemplo, con los estudiantes, porque ya no es, ya las bibliotecas han perdido, por ejemplo, credibilidad. No hablo en el tema de lo que enseñan, sino de que qué voy a estar ahí metido una hora buscando en un libro cuando en 5 minutos, en 2 minutos tengo toda la información o el resumen de un libro que me mandaron a hacer. Ahí está la situación. La ética se enseña en casa, es verdad, pero la sociedad, con estas facilidades que nos están dando, muchas veces hace que se nos olvide los principios. Pero bien enfocado, la inteligencia artificial, bien enfocada o bien utilizada, quizás puede ser una herramienta también muy útil. Entonces no hay que ser tan cuadrados también, hay que también entender el crecimiento en el cual estamos inmersos. Y bíblicamente se dice, en el libro de Daniel dice que la ciencia en el tiempo del fin aumentará. Por algo lo dice, ¿no es cierto? Porque estamos terriblemente aumentado la ciencia. Entonces, ¿cuál me dices tú? En el libro de Daniel, en el libro de Ya, Daniel, ya. capítulo 12 dice que la ciencia aumentará. Por algo lo dice. Por algo lo Ya. dice. Entonces, es algo que tiene que pasar. Tiene que pasar. Tiene que ocurrir. Fabio, claro, dinos. Sí, bueno, escuchaba un término importante, alguien que hablaba de esto de hoy, un reportaje que le hacían en una radio, o sea, lo que hablamos, ¿no? ¿Qué tan beneficioso puede ser el tema de este tema de la consulta el chat GPT y ese tipo de cosas? Y este especialista decía, es como un cuchillo. El cuchillo te sirve para cortar y comer y pues puedas digerir tus alimentos, pero también te puede servir el cuchillo para hacer daño a otra persona. Más o menos hacía este contrapunto, esa analogía para dar o sea, tan drástico y tan polarizado que puede ser la información, cómo se la utiliza y cómo la ocupas. El cuchillo pues, lo utilizas para cortar y hacer servir tus alimentos o hacer daño a otra persona o hacerte daño a ti mismo. Esa era más o menos y me pareció creo que una explicación gráfica media, creo media acertada porque en verdad es un arma de doble filo. Claro que sí. Claro que sí, es Ya. un arma Bueno, actualmente mal utilizada, peligrosa. Bien utilizada, puede dar un buen beneficio también. No puede ser tampoco tan peligrosa de una u otra manera. eh, si se desconoce de un tema y se investiga con eso, se puede tener una información. La cosa es que ver la fuente. Hay que ver la fuente de todo lo que uno adquiere a través de la información. Mis queridos estudiantes, no sé si pudieron resolver las preguntas que les dije. ¿Qué acciones de responsabilidad social pueden aplicar tú o tu empresa hoy? ¿Y cuál es el mayor reto para vivir con responsabilidad social hoy? ¿Quién lo pudo resolver? ¿Quién quiere compartir con la clase? Yo quisiera de verdad escuchar sus voces y no siempre escuchar la mía para hasta poder descansar de voz. ¿Alguien se quiere animar?
Buenas noches. Ronald, muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, creo que la respuesta sería cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, separar los residuos, reutilizar las bolsas, tratar de utilizar los vehículos no contaminantes. También hacer un consumo responsable como consumir productos orgánicos, tratar de no consumir innecesariamente electricidad, el respeto hacia las personas, ser solidario con todos, estaría englobando la primera pregunta. Muy Con bien, respecto a la segunda pregunta, uno de los mayores retos que sería el cuidado del medio ambiente para mí, porque realmente estamos destruyendo nosotros mismos el medio ambiente sin darnos cuenta. O sea, estamos en el día a día y realmente vemos deteriorado el mundo entero y como tú dices, o sea, a futuro nos va a repercutir a todos esto. También el cambio de mentalidad de los individuos que nos gobiernan, porque ellos son los que toman las decisiones y realmente las políticas deberían ser adecuadas con respecto al tema de la responsabilidad social frente al medio ambiente también. muy ¿Ah? bien, muchas gracias, Ronald. Muy buena tu apreciación con respecto a las dos preguntas. Agradezco tu participación. ¿Alguien más que quiera participar en esta noche con respecto a estas dos preguntas? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno, está bien. Eh, Me parece interesante que hoy en día cualquier reto o acción que queramos implementar, me parece muy bien que lo hagamos a la luz desde primero de mi persona para luego influenciar en la sociedad. He visto casas donde se empieza a reciclar, he visto casas donde se cuida el agua, se cuida la luz, se trata de pensar a futuro. Esas son pequeñas acciones que mostrarán grandes acciones a futuro. En el ejemplo está la mayor revolución del mundo está en el ejemplo. Cuando uno da ejemplo, es influencia para los demás. Y el otro le ve y así sucesivamente termina siendo una gran revolución. Porque no hay nada mejor en la responsabilidad social que el vivirla. Muchos podemos hablar bien bonito al respecto, pero si no cumplimos con eso, no es nada. Pero en cambio, en el ejemplo, en el hacerlo, en el que la gente mire que lo que uno habla lo hace, eso hace una revolución y hace que las personas podamos hacer que el mundo cambie. Y ese es el mayor reto a mi punto de vista, porque el mayor reto que tenemos hoy en la responsabilidad social es que no todos entendemos ese principio. Es que el mundo piensa más en uno que en los demás. Vivimos en un mundo donde la competencia es primero. ¿Quién es el mejor? ¿Quién gana más? ¿Quién estudió más? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién tiene más likes? Las redes sociales. ¿Cuántos seguidores tengo? El, 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 in- el yoísmo ante todo existe en la sociedad. Ese es el mayor reto, el dejar de lado el yo y pensar más en el prójimo, en los demás. ¿Cuánto lo hacemos diariamente? ¿Cuánto trabajamos por el bienestar común o cuánto trabajamos por el bienestar solo de uno mismo? Como digo, insisto y siempre lo insistiré, el pensar en uno no está mal porque de una u otra manera también nos debemos cuidar a nosotros, eso se llama autoestima. Pero el olvidarse de que vivimos en una sociedad por solo pensar en uno o hacer lo posible por conseguirlo y pisotear lo que sea, acabar lo que sea por conseguir, ahí está el error. Entonces ese es un mayor reto que quizás exista en la sociedad hoy y que la gente a veces no lo entiende. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de la clase de hoy. Una vez que hemos terminado con la responsabilidad social, individual y empresarial, vamos a pasar a la segunda que tiene una correlación, una correlación. Y es que hoy vamos a hablar también acerca de la corrupción y transparencia en el ejercicio profesional.
esta palabra corrupción bien conocida en nuestras vidas, en nuestro país al menos, ya que todos aquí somos ecuatorianos, o eso creo. La corrupción, la corrupción en en el ámbito de la vida profesional o en el ejercicio profesional. Corrupción, transparencia en el ejercicio profesional. Y ahí me viene la primera pregunta. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Yo no sé si alguien quiere animarse a dar un concepto a la corrupción. ¿Qué entendemos por corrupción? ¿Quién quiere dar un concepto a la corrupción? Bueno, la corrupción puede ser el abuso de poder o autoridad para obtener beneficios personales y legales. Muy bien, Erika. Muy bien. Correcto. Le diste casi el 90% de lo que es el concepto de la corrupción. ¿Alguien más quiere compartir algo más acerca de la corrupción? El concepto de lo que es la corrupción. Bueno, con la participación de Erika hemos dado casi el concepto. Miren, la corrupción es el uso indebido del poder para obtener beneficios personales o de grupo, generalmente con el objetivo de un bien común. ¿Cómo se lo manifiesta? A través de sobornos, fraude, nepotismo, extorsión, entre otros. La palabra clara ahí está en poder, uso indebido, para buscar un beneficio personal. Gracias, Osvaldo, dice lo que está en contra de la ley, correcto. Beneficio personal o grupal, porque a veces la corrupción se hace en grupo también, con detrimento al bien común. Irse en contra de las leyes. Se manifiesta, cuando hablamos de que se manifiesta a través del soborno, el fraude, el nepotismo, todo eso está en contra todo eso está en contra de la ley. Y la corrupción es el pan de cada día de la sociedad, no solo de nuestro país donde vivimos, de la sociedad. La corrupción existe en todo el mundo. No existe un lugar donde no exista la corrupción. ¿Saben por qué? Porque lastimosamente vivimos en un mundo lleno de maldad y de corrupción. Vivimos en un mundo donde prima el más vivo o el más, el que, el más vivo es el que más, el más inteligente en este mundo actual. El que se la sabe todas, ese es el bacán. Y el que no vive bajo sus principios no es el bacán. Miren, una ilustración pequeña. Hay un texto en la Biblia, ya dimos el concepto, pero hay un texto en la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 8. Dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Para explicar el contexto, mejor es tener nada, o sea, tener poco, pero ser justo, a tener muchísimo, pero haber conseguido a través de la injusticia. Eso es lo que nos está diciendo ese texto. Y qué interesante que el libro de Proverbios fue escrito por el hombre más sabio del mundo, Salomón, quien nos dejó un montón de escritos y consejos para crecer con valores éticos y morales, principios, valores. Y hoy vamos a hablar, en este momento vamos a abordar lo que es la corrupción. Miren, la integridad no se mide por lo que se gana, sino por la rectitud con que se actúa. La integridad no se mide por lo que se gana, sino por la rectitud con lo que se actúa. Desde una perspectiva cristiana para los que son cristianos, actuar con transparencia es vivir conforme a la voluntad de Dios. Actuar sin transparencia es vivir conforme a lo que Dios no desea en la vida espiritual de una persona. Eso básicamente es lo que es el tema de la corrupción. Para tener un tema espiritual que nos ayuda a crecer, donde crecemos todos, quería enfocar específicamente esto. Entonces, la corrupción es un mal que lastimosamente hoy poseemos o tenemos, nos rodea. Mal o bien tenemos que vivir con esto.
tenemos que vivir con el tema de la corrupción, pero nosotros podemos hacer la diferencia en ese ámbito. Ahora, hay tipos de corrupción, hay tipos de corrupción. Tenemos la corrupción administrativa, tenemos la corrupción en la contratación, tenemos la corrupción pasiva y hay muchos tipos, pero vamos a hablar de estos tres. ¿Qué es la corrupción administrativa? La corrupción administrativa, hablo en el entorno profesional, es aquella que desvía fondos o altera documentos, favoritismos en el ámbito administrativo. El objetivo es tener un bienestar personal. Entonces, desvío fondos, imagínense lo que es desviar fondos, alterar documentos, falsificar documentos para obtener un beneficio, tener favoritismos, no hacer que las personas obtengan un beneficio por lo que estudió, sino porque me cae bien. Desde ahí viene la corrupción. Eso es corrupción administrativa. El tema de la corrupción en la contratación, otorgamiento de contratos sin licitación. Eso existe en nuestro país, eso existe en muchos países. De repente se levanta una licitación para concursar para un tema de construcción, pero resulta que la licitación existe, pero el contrato ya se lo ejerció 2 semanas atrás, ya tenía un ganador, pero la licitación ya se colocó, solo para ver si existe una transparencia. Imagínense, eso existe y es día a día. ¿Cuántas personas saben que se contrata y a veces uno hasta concursa, invierte y no, que no sabes que ese concurso ya está entregado a alguien? Miren cómo es la corrupción. Corrupción pasiva, aceptar beneficios sin denunciar prácticas irregulares. Eso pasa día a día. De repente se acerca una persona y esto, mire, yo como abogado he visto esto constantemente. De repente yo me he ido a la judicatura, tengo que ingresar una demanda o un escrito. Y uno saca un turno. Y a veces cuando uno llega, es increíble la cantidad de turnos que hay y la cantidad de gente. Pero de repente llega un señor que ni sin turno se acerca, llegó con algo e ingresó lo que tenía que ingresar. Es algo pequeñito, pero desde esos pequeños actos se ve la corrupción. Los favoritismos, los favores, los famosos favores. Cuando se hace la cola para poder eh, pagar algo. Y hay uno se pone en una cola, otro se pone en otra cola. En pequeños actos se ve la corrupción. En pequeños actos. Sin embargo, hemos abordado tres tipos de corrupción. Administrativa, la de contratación, la pasiva. eh, Pero cada uno de estos tendrá sus consecuencias éticas, sociales y legales. Cada uno de estos tiene sus consecuencias éticas, sociales y legales. Por ejemplo, pérdida de confianza en la sociedad, en las instituciones. ¿Cuántos hoy en día hemos perdido confianza a las instituciones públicas? Aquí solo hablamos de nuestro país, por la corrupción. ¿Cuántos creen en la Policía Nacional? Habrá elementos extraordinarios allí, pero lastimosamente la constante corrupción que se ha visto hace que se pierda la confianza en las instituciones públicas. Aquellas que están llamadas a cuidar la seguridad, por ejemplo, la Policía Nacional, al bienestar de la sociedad, al cuidado de la seguridad nuestra. Pero hemos perdido la confianza en ellos, en los militares. ¿Cuántos han perdido la confianza en el sistema judicial por la corrupción? Jueces que se les paga para para tener un fallo favorable. Fiscales que ganan sin número de dinero para no meter preso a culpables. Alguien que ha ejercido, no ha actuado con ética ni valores, pero están libres. ¿Cuánto se ha perdido la confianza en las instituciones hoy en día? Se ha perdido toda confianza, toda credibilidad. Hoy vi una noticia que la fiscal general del Estado renunció. No sé si será verdad, no sé si fue un fake news, pero vi esa noticia. La Fiscalía General del Estado ha perdido toda credibilidad. Por más que hacen cosas buenas, hay otras cosas. Entonces uno pierde la credibilidad por la corrupción. Porque la corrupción es como una manzanita podrida que se pone en un canasto. Una manzanita podrida se le deja una semana y todas las manzanas quedan podridas. Todas. Tú las sacas de esa manzana y esa se salvó. Ya eso es lo que tratamos de buscar con estos temas, de no ser parte de eso, de ser parte de la diferencia, de mostrar
que sí se puede tener valores en un mundo de corrupción, porque estamos rodeados. Nadie es un santo. Alguna vez Jesús dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Porque cuando uno habla de estos temas diría, ah, no, el Santiago o este señor parece que se cree un santo y no es así. Nadie es un santo. Todos tenemos dificultades, todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas, todos lidiamos con temas así. Mas, sin embargo, en uno está la diferencia de si ser corrupto o no ser parte. Pero ahí está una de las consecuencias éticas y sociales, pérdida de credibilidad con las instituciones. Segundo, desigualdad de oportunidades. La corrupción hace que haya desigualdad. De repente uno quiere concursar, tiene los méritos, tiene la preparación para ser fiscal general del Estado, pero la conveniencia hace que esté otra persona allí. O tiene los méritos para ser juez, pero resulta que la corrupción hace que yo necesito que esté otra persona allí, no él. En los trabajos se ve eso. Me conviene más que este sea jefe más que este, porque este es medio transparente y me va a truncar algunos negocios. En cambio, este es medio corrupto, este me va a ayudar. Desde allí se ve. A veces en las escuelas, en las elecciones del consejo estudiantil, es más conveniente que esté este chico que no habla a este que va a hacer oposición en la escuela. Créanme, desde lo más pequeño se ve la corrupción. Yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, era increíble que yo siempre veía que había chicos que pasaron años en la universidad, querían siempre estar en el tema político, siempre andaban allí, se jalaban los años, era increíble, pero siempre estaban allí en ese. ¿Por qué? Porque ganaban plata, ganaban prestigio, ganaban un montón de cosas. Pero yo hasta el día de hoy les veo metidos en el tema de la política. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el mundo busca la política? Porque en la política te da el poder y muchas veces ese poder te da beneficios y a través de la corrupción. Pero puede ser que una persona llegue al poder y dé valores, porque sí hay, habemos personas, hay todavía gente en el mundo que tiene valores y principios, pero hay consecuencias en la corrupción. Y la última y la más importante, creo que todas son importantes, pero una consecuencia es sanciones legales, cárcel, pérdida de empleo, reputación personal, profesional, tu buen nombre, pierdes tu buen nombre. Miren las consecuencias de la corrupción. Ah, no le contratas a ese abogado, es bien corrupto. Ese abogado se vende nomás. O de repente dicen, necesito un abogado que me ayude a salir sí o sí. Ah, yo tengo el contacto exacto del abogado. Le va a costar, pero ese abogado le saca porque le saca. Yo que estoy en la vida del derecho he conocido profesionales del derecho que definen casos que no deberían defender. A pesar que el principio de la legalidad implica que toda persona tiene derecho a la defensa, y eso sí es verdad, pero la defensa justa quiere decir que si yo cometí un delito, yo merezco cárcel. ¿Y cuál sería una defensa justa? Que todo mi proceso no se vulnere mis derechos, porque yo ya los vulneré, pero que no se vulneren mis derechos en mi defensa y que yo tenga una sentencia justa. Eso es vivir con ética. Pero ¿cuántas personas vemos que incumplen la legalidad, que incumplen las normas, que son corruptas y viven felices, caminan felices por los abogados, porque es así, o por los jueces, que sencillamente deciden defender es por tener regalías en el bolsillo, por tener más dinero, por tener más prestigio, por ganar más clientes. Hay consecuencias y esas consecuencias no son beneficiosas a la sociedad. En esta vida lo que se nos invita es a tener transparencia como valor profesional. Si hay un valor que debemos tener todos los profesionales es la transparencia. ¿Qué es algo transparente? Algo que se puede ver. Tú puedes ver más allá. Debemos ser cartas abiertas, cartas blancas al mundo. Es difícil, no lo digo que sea fácil. Si hay algo que es difícil es eso. Nadie es profeta en su propia tierra, dice. Entonces a veces la misma familia es la que le cuestiona a uno mismo. Pero debemos aprender a ser transparentes como valor, como un valor profesional. ¿Qué es la transparencia? Actuar con claridad, honestidad, eh, tener decisiones correctas, gestión de recursos. Esa es la clave para prevenir actos corruptos y generar confianza, la transparencia. Cuando una persona quiere tener actos de corrupción, pero se topa con una persona que es transparente, no lo puede ejercer,
porque esa persona que es honesta y es clara con sus hechos, no lo va a permitir. Entonces se coarta la corrupción, se la coarta, no se le permite que se ejerza. Vivimos rodeados y lastimosamente eh, tenemos que aprender a hacer que esto sea una realidad en nuestra vida, a enseñar a nuestros niños desde el más pequeño que la corrupción está mal, desde los actos más pequeños. Hay mecanismos para prevenir la corrupción, códigos de conducta. Cada entidad o compañía o empresa debería tener códigos de conducta. Códigos de conducta son los mecanismos adecuados para ejercer que no exista corrupción en una empresa, que no exista corrupción en un país. Y los códigos de conducta deben ser hechos o ejercidos por personas que manejan esos principios. Segundo, auditorías internas y externas constantes. Cada empresa debería tener una auditoría interna y externa constantemente para evitar la corrupción. Miren, tuve la oportunidad de ser presidente de un conjunto, ser administrador de un conjunto, presidente, me dieron nombramiento y todo, en la casa que yo vivía. ¿Por qué me cogieron? Porque era abogado. Decían, necesitamos un abogado. No te cogen siempre porque piensan que uno es ético, sino porque es abogado y capaz que este abogado hace las cosas. Cuando yo recibí la administración, era increíble el mal manejo de una simple cobro de alícuota, pero obviamente éramos 160 familias, entonces sí se vuelve una cantidad de dinero aceptable, un cobro de alícuota de $60. El mal manejo en pérdida de dinero, facturas, no, nada justificado, pagos injustificados, mejor dicho, contratos laborales mal hechos, todo mal. Y eso implica que exista corrupción, porque cuando algo está mal manejado es fácil ser corrupto. Cuando se hizo la auditoría interna y luego se procedió a hacer la externa, se encontró un sinnúmero de cosas. Créanme, un sinnúmero de cosas. Había gente que no pagaba alícuota nunca y se justificaban, se colocaban que sí se pagaba, un sinnúmero de cosas. La corrupción se ve en todo ámbito de la vida. ¿Qué otro mecanismo? Canales de denuncia seguros. Es que es increíble. Hay un canal de denuncia a los más buscados. ¿Qué te garantiza hoy que denunciar al más buscado y que te pagan una buena cantidad de dinero será seguro para tu vida? No siempre. Los canales de denuncia hoy no son tan seguros. Necesitamos tener mecanismos de prevenir la corrupción con canales de denuncia seguros, donde uno puede tener la seguridad de que si yo denuncio ese acto delictivo, voy a estar tranquilo y no me va a pasar nada. Hace unos días atrás hubo un asalto a una cafetería en el sur de Quito, muy grande, muy buena, muy prestigiosa. Esa persona vivía en Cumbayá, el propietario de esa cafetería. Les robaron todo. La persona se había hecho un préstamo para poder mejorar la cafetería y todo de $90,000. Resulta que cuando fue a presentar la denuncia a la policía le respondió de la siguiente manera. Sabemos quiénes son. Les vamos a lograr meter 6 meses, pero después de 6 meses salen de la cárcel y lo primero que van a hacer es buscar sus cabezas y les van a matar. ¿Qué prefieren? Mejor, yo les aconsejo, eso habló la policía a esta familia. Yo les aconsejo mejor que se vayan a otro lado y empiecen de cero. Con qué garantía uno va a denunciar algo si no tiene el respaldo? No tenemos el respaldo. La corrupción ha contaminado los principales ejes de una sociedad en este país. Judicial, ejecutivo y obviamente el eje eh, nominal. Increíble. Si el sistema judicial está totalmente perjudicado o corrupto, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Estamos complicados. Y barrer desde el inicio o barrer desde abajo es bien difícil. Si la cabeza está podrida, ¿qué aspira el cuerpo? La corrupción está en todo lado, pero podemos hacer. Otro de los mecanismos para prevenir la corrupción, formación ética continua.
Miren, esto que ustedes y yo estoy recibiendo, porque yo al dar esto, yo mismo me lo estoy dando a mí mismo, y ustedes al escucharlo, es una formación ética interesante para recordar los principios que alguna vez aprendí. No está de más aprender, estar constantemente recibiendo estos talleres, estas clases, para mejorar como seres humanos, para mejorar como sociedad. Las escuelas y los colegios deberían tener formación ética continua. Debería existir códigos de conducta en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Debería existir auditorías internas y externas en las empresas, compañías, en el Estado, en las instituciones públicas, constantemente para poder erradicar la corrupción. No debemos permitir que la corrupción mande en la sociedad. Debemos ser cura, deben ser atacar a la corrupción, no ser parte de ella. Y la corrupción se vuelve pan de cada día. Eh, Hoy en día, la ambición hace que exista la corrupción. Las causas comunes para que exista la corrupción, una de las principales es la ambición, porque querer conseguir lo que yo quiero, no importa, a costa de lo que sea, pero lo consigo. La falta de valores éticos, la falta de recordar los valores éticos hace que exista tanta corrupción en el mundo. La debilidad institucional. Las instituciones están débiles de valores, no se está dando estos principios, estos talleres, y por eso las instituciones están débiles. Otra de las causas comunes para que exista corrupción, la normalización social. Todo vale, no importa, todo vale. Normalizamos las cosas, se normaliza. Estamos abordando el tema de la corrupción, la transparencia en nuestra vida, en nuestro ejercicio profesional. Aquí tenemos profesionales de una u otra manera, gente que se dedica al sistema inmobiliario. Yo soy abogado. Hay todo tipo de profesión acá. En tu profesión, ¿cómo estás haciendo un aporte para erradicar la corrupción? En tu profesión. Una de las profesiones más desvirtuadas con respecto a eso es los abogados. Siempre nos han puesto un apodo, dicen, lagartos nos dicen. O un sinnúmero de cosas nos dicen a los abogados, por diversas circunstancias. Es más, dicen que hay tres carreras por las cuales hay que tener cuidado, dice, a los abogados, a los mecánicos y a los albañiles. Esos sí son bien corruptos y se olvidan de los políticos. Sin embargo, yo creo que no está en la carrera. La carrera es algo lindo, uno estudia para hacer algo en la sociedad. Está en la persona. Es la persona la que desprestigia la carrera, no es la carrera. El abogado es forjado para ayudar, para servir, para hacer que las leyes se cumplan, se garanticen los derechos. Pero lastimosamente la corrupción o la ambición desmedida hace que los abogados nos equivoquemos y hagamos cosas indebidas e inadecuadas, y que no son tan transparentes. La normalización de todo es uno de los males más grandes de la corrupción. Todo está normal. Con que no me afecte a mí. Ah, ya. Como una vez escuché. Hasta para robar hay que robar bien, dijeron una vez. Imagínense, solo esas pequeñas oraciones hacen que uno se dé cuenta la sociedad en la que vivimos. Queridos, en nosotros está el mejorar. Y como les decía, hay consecuencias, desprestigio, pérdida de confianza, daños económicos y sociales, injusticia, desigualdad. Hay consecuencias de la corrupción. Hay muchas consecuencias. Pero nosotros tenemos que aprender a actuar con transparencia. Y vamos a dar métodos de transparencia. Rendición de cuentas. Si tú eres parte de una compañía, de una empresa, y tú estás brindando un servicio, hay que mostrar siempre a fin de mes o cada 15 qué es lo que yo hice por la empresa. Un cuadrito o algo, rendición de cuentas, para mostrar tu transparencia en el ejercicio profesional que estás ejerciendo. Toma de decisiones éticas. No venderse al mejor postor, ni dejar que la injusticia gane.
Así sea mi amigo, si se equivocó, tomar la decisión más ética posible, que le ayude a crecer y que me ayude a crecer a mí también. No, no significa juzgar, significa mejorar, crecer como persona, como ciudadano. Tener acceso a esta información. Si hay algo que se ha perdido en esto, por eso no hay valores éticos, es porque no se tiene acceso a esta información o se la ha dejado de lado. Hoy es más importante mostrar al mundo cuánta plata tengo y cuánto tengo que mostrarle al mundo como persona qué estoy haciendo para el beneficio de la sociedad bajo los valores y principios. Es más vendible lo uno que lo otro, queramos o no. Y lo más importante, coherencia entre el discurso y la acción. Y eso es bien difícil. Eso le pega a todos, me pega a mí, nos pega a todos. Uno, si hay algo que yo supe cuando me dieron esta cátedra, es que yo dije, ¿qué responsabilidad tengo? Porque todo lo que yo diga debe tener coherencia con lo que haga. Todo discurso debe tener una acción. Y qué difícil que es eso. Es bien difícil. Y para eso debemos tener una cultura de ética y transparencia. Hay que hacerlo cultura. Hay que hacerlo cotidiano. Educar en valores desde la formación profesional. Desde que uno se forma como profesional debe existir la materia ética y valores. Uno se tiene que forjar como profesional en la educación. Hay que fortalecer los códigos de ética, hay que fortalecerlos, hay que seguir instándolos, hay que seguir dándolos, hay que seguir. Hay que promover entornos laborales de ética. Hay que promover constantemente lugares donde se guarde o se enseñe la ética. Esa es la cultura de la ética y la transparencia. Eso hará que existan buenas prácticas profesionales. Cuando una persona tiene o cumple sus principios éticos, eh, es más fácil rechazar un favor, un regalo por un favor. A veces cuando uno es profesional y de repente quieren un favor, te dicen, me acuerdo, a mí me pasó mucho, que me llegaban con un regalito, así me decían, ayúdame, sácame lo más pronto posible. Yo entiendo que no todo eso es corrupción, a veces es un favor, pero si yo tengo que dejar de lado el servir a otro o la cola de personas porque recibí un regalo, ya es corrupción. Pero si no tengo a nadie atrás, yo estoy ahí, y solo lo único que me pide es ayúdame a hacerlo más rápido. Puede tratarse, sin embargo, igual está en la línea, está en una línea muy delgada, muy delgada. Ay, si hay algo que es una buena práctica en el ámbito de la corrupción es participar en auditorías y capacitaciones. Debemos capacitarnos constantemente en esto. A mí me gusta una empresa a la que yo brindaba servicios y es que daba mucho tiempo o siempre está en constante capacitación. Trata de capacitar bajo valores a sus trabajadores, a su familia. Trata de darles siempre valores y principios, herramientas. Creo que debemos de estar en constante capacitación y constante auditoría. Eso ayudaría a tener buenas prácticas profesionales y buenas prácticas éticas. Eso ayudará a que las instituciones promuevan transparencia y los profesionales sean reconocidos por su integridad. No deberían ser reconocidos los profesionales porque, mira, le sacó de la cárcel a un durísimo. No por eso no debe ser reconocido un profesional. O debe ser reconocido por sus valores íntegros o por su integridad. Y las instituciones deben ser reconocidas no por nada más que por la transparencia que promueven. Para eso deben ser reconocidas las, las empresas o las instituciones. Entonces yo termino diciendo, la transparencia no es una opción, es el camino hacia la confianza y la justicia. La transparencia no es una opción, es el camino hacia la confianza y la justicia. Nosotros debemos aprender a promover la transparencia como profesión día a día, día a día. Y me nace una pregunta para la clase. ¿Dónde comienza la corrupción? ¿Dónde comienza la corrupción? ¿Se puede ser ético en un entorno corrupto?
¿Qué herramientas personales y colectivas ayudan a combatirla? Quisiera su participación. Estamos ya finalizando la clase. ¿Dónde comienza la corrupción, mis queridos estudiantes? ¿Dónde comienza la corrupción? Hola Santiago, Hola, Fabio. ¿cómo te va? Yo creo que empieza en el momento que existe desigualdad. Sí, existe desigualdad a nivel personal y social, entonces ahí empieza lógicamente la corrupción, la necesidad de que, lógicamente que como tú acabas de mencionar, que te ayuden por un trámite, alguna cosa tan pequeña como un turno o ganarte cinco puestos, ahí empieza porque existe desigualdad y empieza la viveza, lógicamente por una necesidad y responsabilidad de otra persona. Entonces yo creo que empieza en la desigualdad en la sociedad, ahí creo que empieza. ¿Alguien más que opine dónde comienza la corrupción? Gracias, Fabio. Muchas gracias. En la desigualdad. ¿Alguien más? ¿Dónde comienza la corrupción? Hoy han estado muy callados. Han sido medio complicada su participación. Segunda pregunta, por ejemplo, dice, ¿se puede ser ético en un entorno corrupto? ¿Qué opinan? Una pregunta para debatir. ¿Se puede ser ético en un entorno corrupto? No, imposible. Cuando ya está contaminado es imposible. Sí, es Mas sin imposible, embargo, lógico. mas sin Puedes embargo, dar un paso al costado, normal, sí, ese es el pero tema. O sea, tú puedes ser ético. El problema es que la sociedad, el entorno, te obliga a salir de ahí. claro, si tú Yo tienes tus conocí una valores éticos, persona, sale. claro, yo conocí una persona que le llamaron a trabajar al Banco Central. Es una persona que conozco de mi iglesia, una chica muy correcta. Y yo la admiro mucho esa chica. Es muy correcta. Y resulta que le llamaron, es contadora y le llamaron a trabajar al Banco Central. Y una vez había entrado una persona y le había dicho, necesito que me hagas esto, pero esto no lo vas a justificar y esto sí, algo así. Les llegó directo, así. O sea, sin tapujos, ¿no? Una persona de alto mando fue y le dijo eso. Ella ya no trabaja en el Banco Central, ¿saben? Ella tuvo que salir de ahí. Sus principios no le permitió continuar y necesitaba el trabajo. Pero, ¿cuál es la consecuencia después de no ser ético en un entorno corrupto? Algún momento pasa algo. Ya les dijimos las consecuencias. Hay sanciones, hay sanciones. Y por lo general, la sanción no cae sobre el principal, no cae sobre el actor intelectual, cae sobre el más débil. Muchas veces pagan los más débiles, no pagan las cabezas. Entonces, no se puede. O sea, se puede caminar ahí, se puede tratar de ser transparente, pero el común denominador de la gente le va a sacar de ese lugar, porque está contaminado. En un lugar que no está contaminado se puede erradicar la corrupción, pero en un entorno que ya está corrupto es bien difícil ser ético. Es preferible dar el paso al costado, porque luchar contra la marea, contra corriente es difícil. No imposible, no imposible, porque todo el discurso que estaría dando hoy no tendría sentido. No imposible, se puede, pero es bien difícil. Uno se termina o contaminando o mejor da el paso al costado. Alguien que opine diferente puede dar su opinión también. ¿Y qué herramientas personales y colectivas ayudan a combatirla? Ahí decíamos, seminarios, talleres, auditorías internas y externas constantes ayudan para que el entorno en el cual estamos inmersos y el cual yo quiero tener principios no me contamine, no me contamine. Así que, mis queridos estudiantes, cada vez que tengamos esta clase, nos quedan tres todavía. Ustedes vengan preparados para escuchar una clase de reflexión en nuestras vidas. Yo me preparo para eso también, reflexionar mi vida. Ahí está la ética y responsabilidad social, la cual estamos inmersos todos. Dentro de su
de la plataforma, vamos a tener una pequeña evaluación, la cual les invito a que la resuelvan, ya está subida. Tienen dos oportunidades para resolverla. Traten no está difícil, así que avancemos de esa situación. Y todas las actividades que yo envié tendrán un tiempo de resolución. Hay algunas personas que quizás no resolvieron la primera actividad y pueden acercarse conmigo para ver una ayuda en el caso de que se amerite y que sea justificable. Si no, sencillamente hemos avanzado ya. Y hay un tema adicional. El próximo martes no vamos a tener clases, sino vamos a tener clases el próximo miércoles. O sea, en vez de tener martes, vamos a tener miércoles. Por un tema mío no puedo el martes, pero voy a poder el miércoles. Así que de mi lado, un gusto el poder compartir con ustedes esta clase. Insisto, el más beneficiado muchas veces es el que le imparte, porque tiene que prepararse, tiene que hablar, tiene que decir, miren lo que estoy hablando, tengo que tratar de poner en práctica, ser un buen ciudadano. El objetivo es que todos los que estemos aquí, al final seamos buenos ciudadanos y que tratemos de dar un servicio a la sociedad y un servicio a la familia. Ahí crecemos todos. Que en esta noche podamos tener tranquilidad y podamos llevar a la reflexión todo lo escuchado y ponerlo en práctica, que es lo más importante. Porque yo puedo reflexionar en mis adentros, pero si yo no pongo en práctica, lo mismo que nada. Les agradezco, espero que la próxima clase podamos hacerla más participativa. A mí me gusta que la clase todos podamos participar, opinar. No es un monólogo. Yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes tendrán su verdad también y el objetivo es que la podamos compartir. Así que les agradezco mucho, queridos estudiantes, que tengan una bendecida noche y nos veremos el próximo miércoles y realicen las actividades que estén ya Santiago. subidas en la plataforma. Bendiciones. Muchas gracias. Una buena Muchas noche. gracias, Gracias. Santi. Gracias, Gracias. linda noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, hasta Muchas luego. gracias.